Continuamos. Vista de la causa rol 3294, requerimiento de inconstitucionalidad deducido por Adriana Freite Mazzola, respecto a diversas disposiciones del auto acordado de la Corte Suprema sobre procedimiento para investigar responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales. Tiene la palabra el señor relator Sebastián López. Muchas gracias, señor presidente. Con fecha 14 de diciembre de 2016 y conforme al artículo 93, número 2 de la Constitución, doña Adriana Freite Mazzola, jefa de la Unidad de Atención a Público y Sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, requiere la inconstitucionalidad respecto a los artículos 3, 4, 8, 10, 12 y 13, y también 11 agregado en el petitorio pertinente, todos del auto acordado sobre el procedimiento para investigar la responsabilidad disciplinaria de jueces y funcionarios judiciales de la Corte Suprema, contenida en el Acta 129-2007 y modificado por el Acta 168-2007, para que surta los efectos esta declaración de inconstitucionalidad en el marco del proceso sobre sumario administrativo ventilado contra la actora, en el rol de antecedentes 1-2016, instruido por el magistrado del segundo juzgado de letras de Talagante, don Gerardo Mena. En el sumario administrativo, con fecha 24 de noviembre de 2016, el juez formuló cargos contra la actora por infracción a lo dispuesto en los artículos 544, números 1 y 2 del Código Orgánico de Tribunales. Esto es faltar de palabra o por escrito u obra a superiores jerárquicos y faltar gravemente a las consideraciones debidas a otros funcionarios del tribunal u otras personas que soliciten su autoridad, encontrándose actualmente pendiente el plazo pertinente para la formulación de los descargos. La primera sala de este tribunal admitió trámite y declaró admisible el requerimiento, ordenando también la suspensión del procedimiento pertinente. Y en la oportunidad procesal, dentro del plazo, tanto el juez instructor como el Consejo de Defensa del Estado formularon observaciones instando por el rechazo del requerimiento deducido. Infracciones constitucionales. En cuanto al conflicto constitucional, afirma la actora que la tramitación del sumario en su contra, conforme a las disposiciones que impugna el auto acordado de la Corte Suprema, ha determinado una serie de irregularidades y afectación de sus derechos fundamentales. Cita como vulnerados los artículos primero, inciso primero, quinto, inciso segundo, sexto, séptimo, octavo, inciso segundo, 19 números 3, inciso segundo y sexto, y número 26, y artículo 63 de la Constitución, así como los artículos 1, 2, 5, 8, 62, 64, 67, 68 y 69 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, poniendo énfasis en la conculcación del derecho al debido proceso. Así estima configuradas las siguientes infracciones. Primero, el sumario se habría abocado a hechos que se encuentran prescritos, validado ello por lo dispuesto en el artículo 3, inciso final del auto acordado, que dispone un plazo de prescripción extintiva de la responsabilidad a partir de los 2 años desde la ocurrencia de los hechos, término superior al de 6 meses que establece el Código Penal para las faltas. Ello contraria los principios de juridicidad y legalidad y el principio de reserva legal, pues la Corte Suprema no puede modificar disposiciones del Código Penal añadiéndose la vulneración a la igualdad ante la ley y al debido proceso. Segundo, se indica que iniciado el sumario no se dieron a conocer los hechos que servían de base a la investigación sumaria. Ello validado por lo dispuesto en el artículo 4 del auto acordado, que dispone el inicio de la investigación por resolución fundada del investigador, pero sin considerar el derecho del sumariado a conocer los hechos fundantes de dicha investigación antes de su comparecencia a declarar, vulnerándose con ello el derecho al debido emplazamiento que importa la comunicación previa y detallada de la acusación formulada. Tercero, por autorizar el artículo 8 del auto acordado, el investigador decretó secreto del sumario, sustanciando desde su inicio en parte importante de modo reservado, denegando en ocasiones la entrega de copias de la documentación a la sumariada, impidiéndole así conocer antecedentes y, consecuencialmente, conculcándose el principio de publicidad de los actos de los órganos del Estado y el derecho a un procedimiento de investigación racional y justo. Cuarto, el juez instructor ignoró el derecho a defensa y a la prueba de la requerente, puesto que por aplicación del artículo 10 del auto acordado, que fija plazos de prueba brevísimos y rendición de pruebas sin mayores formalidades, se le impidió presentar prueba propia durante la investigación, denegándose el derecho tanto a citar testigos como a contrainterrogar a testigos de cargo.
Quinto, por disponerlo el artículo 12 del auto acordado, presentados los cargos, la Corte de Apelaciones conocerá del informe del instructor que formula cargos y propone sanciones en cuenta, de modo que la actora quedará impedida de presentar alegaciones verbales y ser oída por el Tribunal de Alzada, quedando imposibilitada de formular observaciones al informe y poder controvertir los hechos, prueba y derecho contenidos en el mismo, menoscabándose en consecuencia su derecho a defensa. Sexto, en relación con los artículos 10 y 12 aludidos, igualmente se afectarían los derechos fundamentales de la actora consignados en los artículos 11 y 13 del auto acordado. En cuanto, primero, autoriza al instructor a recibir prueba en el caso que la estime relacionada con los hechos de la investigación. Y el segundo dispone que respecto de la resolución del sumario solo procede la apelación, afectándose nuevamente el derecho al debido proceso y a la defensa, toda vez que no existen recursos procesales para el sumariado contra las resoluciones que dicte el juez instructor, quien puede libremente impedirle la rendición de prueba y dejarla en indefensión. Concluye la actora que los preceptos del auto acordado que impugna vulneran el derecho al debido proceso, garantía que la Constitución dispone respecto del ejercicio de todo tipo de jurisdicción, siendo plenamente aplicable a los procedimientos disciplinarios por responsabilidad de funcionarios en el orden judicial, haciéndose nuevamente énfasis en la infracción a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza a toda persona el derecho a la igualdad y dignidad en derechos, a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, a las garantías judiciales de ser oído, previa comunicación de cargos, con derecho a defensa y con derecho a rendir prueba. Añade la actora que si bien la Corte Suprema invoca el artículo 82 de la Constitución en relación con el artículo 96, número 4 del Código Orgánico de Tribunales como normas que autorizan la dictación del auto acordado bajo cuestionamiento, el mismo Código Orgánico de Tribunales regula el ejercicio de la jurisdicción disciplinaria y la Corte Suprema dictó auto acordado como carácter de norma general y abstracta, actuando como un legislador y desconociendo los artículos cuestionados, el derecho al debido proceso y generando las demás infracciones a la Carta Fundamental que se han denunciado. Observaciones del juez instructor. Mediante oficio ingresado con fecha 9 de enero, el juez instructor, magistrado del segundo juzgado de letras de Talagante, don Gerardo Mena Edwards, informa al siguiente tenor. Indica que el sumario individualizado se inició por instrucción de la Corte de Apelaciones de San Miguel, luego de constatarse la existencia de problemas de clima laboral en el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Talagante, cuya principal causante habría sido la requirente señora Adriana Freite, jefa de la Unidad de Atención a Público de dicho tribunal, dándose así inicio a la sustanciación del sumario conforme a las disposiciones del auto acordado en la Corte Suprema, referido cuyas disposiciones son de aplicación obligatoria. Entrando al caso sublite, el magistrado informa que se ha dado cumplimiento a todas las garantías propias del debido proceso durante la sustanciación de la investigación. Así consigna, entre otros asuntos, primero, que decretó reserva del expediente en 2 oportunidades por 2 y 10 días respectivamente, siendo en consecuencia, salvo dichos días, totalmente público el expediente para la sumariada. Segundo, que sí se comunicó a la actora el contenido de la investigación y el motivo de la citación, manifestándole que podía concurrir con abogado, estando en conocimiento de los hechos, previo emplazamiento en forma y al tiempo que se le confirió copia de todos los antecedentes. Tercero, cerrada la investigación, con fecha 14 de noviembre de 2016, se formuló cargos contra la señora Freite por infracción, como se señaló, a los numerales 1 y 2 del artículo 544 del Código Orgánico de Tribunales, configurados por tratos inadecuados contra otros funcionarios del tribunal y por haber saltado la jefatura directa. De dichos cargos se confirió el pertinente traslado a la actora para sus descargos y presentaciones de prueba o solicitud de diligencias, notificándosele personalmente al efecto y encontrándose, como se señaló también, pendiente la formulación de sus descargos atendida a la suspensión del procedimiento decretada por esta magistratura. Consigna el magistrado que la sustanciación del proceso se ha ajustado plenamente a lo dispuesto por el auto acordado en comento, respetando los derechos procesales de la actora, y enseguida afirma que la aplicación de los cuestionados artículos del auto acordado no ha generado infracción alguna a los derechos fundamentales de la requirente. Añado a lo expuesto que la prescripción dispuesta en el auto acordado no vulnera la reserva legal, porque los asuntos disciplinarios no constituyen faltas de aquellas referidas por el Código Penal, respecto a las cuales el plazo de prescripción es menor.
y manifiesta que la actora fue debidamente emplazada, tuvo conocimiento de los hechos fundantes del sumario y aquellos consignados durante la investigación, así como de todos los antecedentes al momento de la formulación de cargos, garantizándose a su respecto siempre el derecho a defensa. Agrega que las alegaciones de la actora referidas a la formulación de descargos y recursos procesales contra la sanción que en su caso se le imponga no son atingentes, atendido que aún no se formulan los descargos ni se solicitan diligencias por su parte, de modo que malamente pueden estimarse denegados derechos que aún no se han ejercido. Concluye, de todos los puestos, que el requerimiento debe ser desechado por no contener una justificación suficiente de la forma en que se generaría una infracción a la Carta Fundamental. Observaciones del Consejo de Defensa del Estado. Por presentación de 11 de enero de este año, el Consejo de Defensa del Estado, actuando en representación del Estado y del interés de la Corte Suprema, formula observaciones solicitando el total rechazo del requerimiento, esgrimiendo los siguientes argumentos. Primero, en términos del todo similares a las causas roles 3056 y acumuladas, actualmente en estado de fallo, la requiriente postula la infracción de su derecho al debido proceso, a la igualdad ante la ley, a la publicidad de los actos de los órganos del Estado, en circunstancias que las normas que cuestionan el auto acordado, dictado por la Corte Suprema, precisamente en su tenor garantizan dichos derechos en concordancia plena con la Carta Fundamental y con el tratado internacional a que se ha hecho referencia. Segundo, el requerimiento no puede prosperar atendido que no se dirige contra las disposiciones del auto acordado, sino que en realidad contiene críticas de mérito acerca del actuar del juez instructor. En efecto, el requerimiento se funda en actuaciones supuestamente arbitrarias del instructor que han sido desvirtuadas por este último conforme al informe evacuado en autos. No obstante lo anterior, lo cierto es que la determinación de si el actuar del juez se encuentra apegado o no al texto del auto acordado es una cuestión ajena a un test de constitucionalidad. Tercero, el requerimiento no cumple con la exigencia de indicar de manera precisa las infracciones constitucionales que denuncia. En efecto, cita una serie de normativa constitucional no atingente al caso, al tiempo que invoca un sinnúmero de disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, también impertinentes, pretendiendo además sin más asignar valor constitucional o rango constitucional a las normas del tratado. Cuarto, aun cuando se obtuviera una sentencia que esta magistratura acogiera el requerimiento, ello no tendría efecto alguno en la gestión pendiente, toda vez que al dictar el auto acordado cuestionado, la Corte Suprema se limita, en el marco de sus facultades de superintendencia directiva, correccional y económica, que le otorga el artículo 82 de la Carta Fundamental, a materializar las disposiciones sobre responsabilidad disciplinaria de los jueces ya contenidas en la misma Constitución, que en su artículo 80 dispone la inamovilidad de los jueces mientras dure su buen comportamiento, así como en la profusa también normativa legal contenida en el Código Orgánico de Tribunales. En consecuencia de existir un conflicto, este tendría lugar en la comparación entre el Código Orgánico de Tribunales y la Carta Fundamental, pero no directamente respecto del auto acordado. Concluye el Consejo que aun cuando se derogaran las disposiciones cuestionadas del auto acordado, igualmente los tribunales competentes resolverán el asunto mediante la aplicación directa de las normas del Código Orgánico de Tribunales, porque no pueden sustraerse del principio de inexcusabilidad y de prohibición del non liquid. Quinto, las exigencias del debido proceso penal no son del todo asimilables a los procesos disciplinarios como el sublite, atendido además la naturaleza propia de la jurisdicción disciplinaria que ejercen dentro del Poder Judicial los tribunales superiores jerárquicos, al tiempo que el procedimiento contemplado en el auto acordado cumple perfectamente con los estándares constitucionales mínimos exigidos en torno al debido proceso, garantizándose entre otros el emplazamiento, la bilateralidad de la audiencia, la posibilidad de formular descargos, la posibilidad de aportar pruebas con la única limitación de su pertinencia y respetándose así el contenido material del debido proceso. En sexto lugar, no se vulnera el principio de publicidad del artículo 8º constitucional, porque dicha publicidad es respecto de actos o resoluciones terminales, pero no respecto de toda la información y deliberaciones de los tribunales, siendo ajustado a la Constitución la posibilidad excepcional de reserva temporal de la investigación disciplinaria. Séptimo, por último, se indica que la Corte Suprema estableció el plazo de prescripción actuando dentro de sus facultades de superintendencia y atendió un vacío del Código Orgánico de Tribunales al efecto, sin que sea procedente asimilar las faltas penales a las disciplinarias para determinar el plazo de prescripción, y asunto que, en todo caso, es de interpretación legal y escapa de las competencias de esta magistratura. Conforme a lo expuesto, el Consejo de Defensa del Estado pide el rechazo del requerimiento.
Habiéndose traído los autos en relación, la causa fue agregada en tabla para su vista en la sesión de pleno presente y se han anunciado en forma para alegar los abogados representantes de la parte requerente que asume su propio patrocinio y del Consejo de Defensa del Estado representado por su presidenta. Esto, señor presidente. Gracias. Entonces, por la parte requerente, alega el abogado Adriana Freite Mazzola hasta por 30 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Con la venia de Vuestra Excelencia, alego en estos autos sobre requerimiento de inconstitucionalidad en contra del Acta 129 y su modificación, Acta 168-2007, a fin de que se declare que sus normas son abiertamente inconstitucionales y que vulneran el derecho de la requerente a la garantía de un debido proceso y específicamente al derecho de una legítima defensa. El auto acordado impugnado vulnera principios y valores que se encuentran consagrados en la Constitución y en la Convención Americana de Derechos Humanos, Pacto San José de Costa Rica. En primer lugar, el auto acordado transgrede el principio de reserva legal que se encuentra consagrado en nuestra Constitución, artículo 63, específicamente en su número 20, que señala que solo son materias de ley todas otras normas de carácter general y obligatoria que estatuyan las bases esenciales de un ordenamiento jurídico. Es decir, existe una manifiesta infracción de las normas constitucionales por cuanto el auto acordado impugnado regula sobre el procedimiento disciplinario que corresponde a un ordenamiento jurídico básico y que debe en consecuencia ser modificado por una ley y no por un auto acordado. Por otra parte, el artículo 19, número 26 de la Constitución, señala que cuando la Constitución ha dispuesto que una ley complemente o regule los derechos fundamentales, nunca se podrá restringir, limitar o perturbar el ejercicio de las materias fundamentales de ese derecho esencial. En consecuencia, la Corte Suprema no tiene facultades para dictar autos acordados en materia disciplinaria, porque las facultades que tiene para dictar autos acordados son genéricas y que no valían a la Corte Suprema para dictar autos acordados sobre cualquier materia que se encuentran reservadas a la ley. Otro principio que se encuentra vulnerado por el auto acordado transgrede lo establecido en el artículo 19, número 3, que dispone que la Constitución asegura a todas las personas que toda sentencia que se dicte por un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y que correspondería al legislador establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racionales y justos. Es un deber en consecuencia de la ley regular los procesos y las investigaciones, y esta es una reserva de carácter legal amplia que apunta a los elementos esenciales de esos derechos fundamentales. Estos están reservados solamente para la ley y cualquier autoridad del Poder Legislativo que tenga potestad normativa no puede violar esta norma de carácter constitucional. Nuevamente, la Corte Suprema transgrede las normas constitucionales al abocarse a la dictación de este auto acordado respecto de situaciones que tienen carácter legal. Este excelentísimo tribunal, en sentencia de 7 de julio de 2011, en una causa rol 1838-2010, en su considerando 10º, ha señalado qué es lo que se entiende por un procedimiento racional y justo. Racional para configurar un proceso lógico y carente de arbitrariedad, y justo para orientarlo a un sentido que cautele los derechos fundamentales de los participantes en un proceso. Con ello se establece la necesidad de un juez imparcial, con normas que eviten indefensión, que exista una resolución de fondo, motivada y pública, susceptible de revisión por un tribunal superior y generadora de intangibilidad necesaria que garantice la seguridad y certezas jurídicas propias del Estado de Derecho. En relación con esta resolución de este tribunal, debo decir que este auto acordado y no las acciones del juez instructor, señor Gerardo Mena, es el auto acordado el que vulnera estas garantías que están establecidas en esta resolución. No existe un juez imparcial que vaya a resolver este asunto, porque
el mismo tribunal que ordenó la investigación sumaria va a ser el tribunal que, ya prejuzgando que existe un conflicto y de la cual la requirente sería la que originaría ese conflicto, ordena instruir sumario. Y después va a ser este mismo tribunal, Corte de Apelaciones de San Miguel, quien resolverá respecto del sumario. No podemos decir que ahí existe imparcialidad. No podemos decir que las normas de este auto acordado evitan la indefensión. El auto acordado no regula de qué manera se le tiene que dar a conocer la resolución y qué es lo que debe contener la resolución que ordena la instrucción del sumario. Cuando, con fecha 16 de septiembre de 2016, esta requirente es citada a declarar y no notificada, no es emplazada para ir para que se le comunique que existe un sumario en su contra, sino que simplemente es citada, es efectivo que se me dio conocimiento de que existía un sumario en mi contra porque la requirente solicita la información. A la requirente solamente se le dice: está citada a declarar en un sumario administrativo rol 1/2016. No existe una resolución que diga, una resolución fundada que diga cuáles son las razones, cuáles son los hechos que se imputan. Por lo tanto, no puede decirse que las normas del auto acordado evitan la indefensión. Obviamente, la requirente solicita más información y es en ese momento y en el contexto también de un correo electrónico en el que se le informa es un sumario ordenado a instruir en su contra. Nada más. Por lo tanto, la requirente, cuando concurre a la citación efectuada por el juez sumariante, no tiene mayores antecedentes que los que el correo electrónico señala. Otro principio que también transgrede esta acta 129 es el principio de publicidad de los actos. El artículo 8 de la Constitución dispone que todos los actos son públicos. Todos los actos y resoluciones del órgano del Estado son públicos. Y el artículo 9 del Código Orgánico señala que los actos de los tribunales son públicos, salvo las excepciones expresamente establecidas por la ley. No por el auto acordado, por la ley. Efectivamente, el sumario durante algún periodo no permaneció secreto. Pero cuando la requirente con fecha 17 de octubre solicita copia de los antecedentes mediante escrito presentado al juez instructor, el juez instructor con fecha 18 de octubre resuelve secreto reserva del sumario. En ese momento está vulnerando y violando el derecho de publicidad que tienen todos los actos y todas las resoluciones de los tribunales. Es efectivo lo que dice lo que dice el Consejo de Defensa del Estado, que existió una posibilidad de poder tener posteriormente copia de los antecedentes, pero también es cierto, y lamento tener que decirlo, pero la requirente estuvo durante gran parte de la sustanciación del sumario con licencia médica psiquiátrica, producto de esta situación. Incapaz de poder también constituirse en el Tribunal de Letras, en el Juzgado de Letras de Talagante, para poder defenderse de sus derechos. Otro principio que transgrede es el respeto a los derechos esenciales de la persona humana. El artículo 5º, inciso 2 de la Constitución, dispone que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la persona humana y que es deber de los órganos respetar y promover tales derechos, que se encuentran garantizados en la Constitución y en los tratados internacionales. Y este Tribunal Constitucional ha señalado, a raíz de un fallo 2493 del año 2013, que cuando se refiere a convenciones internacionales, también específicamente es al Pacto San José de Costa Rica, que en su artículo 8, numeral 2, establece lo que se han denominado las garantías mínimas
judiciales en materia penal. Es efectivo que son en materia penal, pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en diversas oportunidades, como por ejemplo la opinión consultiva 11/1990, determinó que en materias que se conciernen a la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, el artículo 8º no especifica garantías mínimas. Sin embargo, el concepto de estas debidas garantías mínimas también tiene que aplicarse a este otro tipo de materias. Por lo tanto, las garantías del artículo 8º, número 2, que se refieren a las garantías mínimas de un debido proceso, también debiesen ser aplicables en este orden de cosas en materia disciplinaria. En relación con los artículos que impugnados, me voy a referir brevemente a cada uno de ellos, lo que he considerado que son los más relevantes y que ciertamente vulneran más mi derecho a defensa. En primer lugar, quiero hablar del tema de la prescripción. Este sumario se abocó a hechos que se encuentran prescritos, y esto en razón de que es el auto acordado el que permite, en su artículo 3º, que señala: no se admitirá a tramitación la denuncia, reclamación o queja si han transcurrido más de 2 años desde que ocurrieron los hechos, sin perjuicio de la facultad del tribunal para iniciar investigaciones de oficio, si la naturaleza o circunstancia del caso la aconsejan. Tal vez yo he interpretado mal la norma, pero lo que a mí me dice la norma es que si han transcurrido más de 2 años y el instructor o el tribunal considera que de igual forma tienen que ser investigados esos hechos, igual los van a investigar. En el caso particular es así. Está siendo investigada por hechos que han sucedido y que pudieron haber sucedido hace 5 años atrás. Es el auto acordado entonces, y no el juez instructor el que comete el error, el que transgrede la norma. El juez instructor se ampara en la norma y por eso él la aplica de esta forma. Transgrede la Corte Suprema, en consecuencia, el principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 6 de la Constitución, y transgrede asimismo los límites de acción de cada órgano, que establece el artículo 7 de la Carta Fundamental. Se vulnera asimismo el principio de reserva legal, al disponer plazo de prescripción distinto a los establecidos en la ley, por tratarse de una materia que es objeto de codificación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, número 3 de la Constitución. Efectivamente, no existe una norma en el Código Orgánico que disponga cuál es el plazo de prescripción. Pero ciertamente no puede ir en contra de incluso lo que señala el Código Penal respecto de faltas. Estamos hablando de materia disciplinaria. La misma ley, el mismo Código Orgánico, dispone normas para la persecución penal de los hechos que realicen sus funcionarios. Por lo tanto, la acción disciplinaria no debiese traspasar la frontera de los 6 meses, que en este caso se refiere a las faltas. En segundo lugar, respecto del tema del emplazamiento, como ya lo señalé muy brevemente, la investigación se inicia formalmente, dice el artículo 4º, mediante una resolución fundada del investigador. Resolución fundada que no existió, porque además resolución fundada no señala qué es lo que debe contener la resolución fundada. Señala el artículo 8º, número 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos que se debe dar a conocer al inculpado en forma previa y detallada los hechos por los cuales se le acusa. No existe en el auto acordado una norma que disponga de qué manera se le van a dar a conocer los hechos al investigado. Vulnera de esta forma el auto acordado esta disposición, que es una garantía de un derecho a una legítima defensa de esta requirente. Asimismo, señala que la primera notificación al funcionario de quien se dirige la investigación se practicará mediante un ministro de fe designado personalmente en su lugar de trabajo, en una residencia o bien en el domicilio que tenga registrado en el tribunal del cual dependa. Pero tampoco señala plazos de notificación.
este procedimiento que ha regulado este autoacordado no especifica realmente cuál es este procedimiento racional y justo que debe existir para la investigación disciplinaria. Y yo creo que más grave aún es que esto se dé dentro del Poder Judicial, que se supone que es el organismo que debiese ser y debiese tener la mayor transparencia en este tipo de reglamentación. Entonces, no puede considerarse que esta citación por correo electrónico se pueda considerar una notificación. O tampoco puede entenderse que esta citación por correo electrónico sea la resolución fundada mediante la cual se le da a conocer a la sumariada que está siendo objeto de un sumario. Con esa exigua información, claramente no es posible realizar una adecuada defensa. Si bien es cierto, el Consejo de Defensa en su presentación señala que, y es así, es efectivo, que la requerente tenía conocimiento del informe de clima laboral, no es porque se le haya dado a conocer por el juez instructor. La requerente tuvo que obtener ese informe por otros medios, legítimos por cierto, pero no porque el juez instructor le haya señalado cuáles eran los hechos por los cuales estaba siendo investigada. Por lo tanto, sí, es verdad, tenía conocimiento, pero quien debió haber dado ese conocimiento era el juez instructor y no lo hizo. Y eso amparado en el autoacordado, en el acta 129 y su modificación en el acta 168. En cuanto al secreto de sumario, que conforme lo autoriza el artículo 8º del autoacordado, el investigador podrá disponer que determinadas diligencias y actuaciones sean reservadas incluso para el investigado cuando considere que ello es necesario para la eficacia del procedimiento. Esta facultad podrá ejercerse 2 veces hasta la investigación, durante la investigación, y su vigencia no podrá exceder de 10 días. Bueno, como ya lo señalé, el autoacordado faculta la posibilidad de que el juez instructor del sumario mantenga en secreto y en reserva la posibilidad de que el investigado, la requerente en este caso, pueda tener conocimiento de cuáles son los hechos por los cuales se le investiga, cuáles son realmente las razones por las cuales se le investiga y pueda hacer una real defensa de sus derechos. Cuando la requerente solicita copia, al día siguiente dicta una resolución ordenando la reserva. Eso amparado en el autoacordado. Está en su derecho el juez, pero está en su derecho en base a estar amparado en el autoacordado, que dispone que el sumario puede ser reservado incluso para el investigado. Y con ello vulnera el derecho a defensa de esta requerente. El artículo 8º del autoacordado, al hacer caso omiso de la publicidad obligatoria de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos, causa y da cabida a las conductas del juez instructor, conductas que se originan y fundamentan en ese autoacordado. Finalmente, en relación con el artículo 12 del acta 129, el autoacordado dispone que, contestados los cargos o en rebeldía de ellos, el juez instructor tendrá que evacuar un informe. Dicho informe no va a ser dado a conocer a la requerente. Y ese informe será remitido al tribunal que debe conocer y sancionar o bien absolver a la requerente. ¿Y cómo va a ser eso? Eso va a ser en cuenta. Es decir, la requerente no va a tener posibilidad ni de conocer el informe, ni de rebatir el informe, hacerle observaciones y tampoco ser oída. Derecho fundamental, derecho a la defensa. Pacto San José de Costa Rica, el derecho que tiene el inculpado de ser oído por el tribunal que lo va a sancionar. Por lo tanto, con esto también se están transgrediendo normas básicas, garantías constitucionales, la garantía de un debido proceso y el derecho a la defensa que tiene este requerente. Los preceptos que se impugnan, en consecuencia, vulneran el derecho al debido proceso, garantía que la Constitución dispone respecto
de todo ejercicio de jurisdicción que conforme a la jurisprudencia de este Tribunal Constitucional es plenamente aplicable a procedimientos disciplinarios destinados a hacer efectiva la responsabilidad de funcionarios judiciales y en general al ejercicio del derecho administrativo, sancionador como ejercicio del jus puniendi. En este sentido, la Corte Suprema también se ha pronunciado en sentencia de fecha 6 de noviembre de 2012, rol 6902, ha señalado que cabe indicar que se trata de un derecho asegurado por la Constitución en relación al debido proceso, en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. Un proceso previo legalmente tramitado. Al efecto, el artículo 19, número 3, inciso sexto, le confiere al legislador la misión de definir siempre las garantías de un procedimiento racional y justo. Es el legislador el que debe establecer el procedimiento racional y justo, y no la Corte Suprema, y no el Acta 129. Continúa diciendo, sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituye lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los tratados internacionales ratificados por Chile y en vigor y las leyes le entregan a las partes de la relación procesal, por medio de los cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones ante los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas. Las normas invocadas de la Constitución en relación con aquellas contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan el derecho a la igualdad, en dignidad y derecho de las personas, a la publicidad de los actos y las resoluciones de los órganos del Estado, la garantía de ser oído previa comunicación de cargos, con derecho a defensa y a rendir pruebas. En este caso y en el caso de esta requirente, en efecto, aún no estamos en la etapa de prueba. Y me voy a referir a esto muy brevemente. Solamente señalar que fueron interrogados todas las personas que denunciaron a la requirente. La requirente solicitó que se interrogara en la parte de la investigación del sumario a 3 magistrados del tribunal. Y el juez denegó dicha solicitud. Es verdad que no estábamos en etapa de prueba, pero estaba en etapa de investigación, que le podría haber permitido aquilatar mejor la posibilidad o no de formular cargos. La posibilidad que da al juez instructor el Acta 129 de realizar cualquier gestión probatoria sin formalidad alguna, ha permitido que se revisen cámaras de seguridad en las que solamente están presentes los denunciantes, mis denunciantes, y que no se le da noticia a la requirente. Y eso lo ampara el Acta 129, porque no regula de qué forma se tiene que rendir la prueba. Todas estas irregularidades, todas estas vulneraciones de derechos tienen su origen en el Acta 129. Y no soy solo yo la persona que está siendo afectada por esta acta. Si me permiten decirlo, me acompañan personas de la Asociación de Profesionales del Poder Judicial que se encuentran aquí detrás de mí, porque somos muchos los funcionarios que estamos siendo afectados por el Acta 129 y por la vulneración de derechos que esta acta permite. Es por eso que para concluir, yo solicito a vuestra excelencia que acojan este requerimiento, que hagan lugar a él, que declaren que el Acta 129 de 2007 y su modificación, Acta 168, son abiertamente contrarias a las normas constitucionales y de derecho internacional en relación a derechos humanos, especialmente el Pacto San José de Costa Rica,
y que así sea declarado para este caso, y agradezco mucho vuestra atención y que se me haya permitido alegar ante este tribunal. Muchas gracias. Gracias a usted. En segundo lugar, por el Consejo de Defensa del Estado, alega su presidente María Eugenia Menot. Hasta por 20 minutos. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal. Pido disculpas porque estoy un poco afónica, pero quiero decir en primer término que alego naturalmente por el Estado y por el interés de la Corte Suprema en defensa de su auto acordado que establece el procedimiento para la aplicación de medidas disciplinarias en el Poder Judicial, el que es aplicable naturalmente a todo el personal, incluidos los mismos miembros de la Corte Suprema, de manera que desde ya descarto toda alegación respecto de falta de igualdad ante la ley. Ahora bien, en el alegato que he escuchado recién, me parece que se han alterado los planteamientos que se hicieron inicialmente en el requerimiento y además se han agregado hechos nuevos que naturalmente yo no conozco, no tendría por qué. Y quiero decir también que la relación fue suficientemente completa como para que su señoría excelentísima quede adecuadamente ilustrada de los antecedentes que motivan este cuestionamiento y dado que, como muy bien señaló el relator, esta cuestión de constitucionalidad es exactamente igual a aquellas que este excelentísimo tribunal ya vio acumuladas en el rol 3056 del año pasado, que a mí también me correspondió alegar, omitiré todas las referencias al concepto, alcance y efectos de las facultades de la Corte Suprema para dictar autos acordados que emanan del artículo 82, como muy bien se sabe, de la Constitución Política de la República. Y también omitiré referencias a la legitimación de los autos acordados, puesto que está plenamente establecido tanto por fallo de este tribunal como por la propia Constitución en su artículo 93, me parece, al darle las atribuciones a este excelentísimo tribunal para revisar la constitucionalidad de los autos acordados. Ahora bien, respecto de las normas del auto acordado impugnada, que indistintamente, primero en el requerimiento se plantea que las actuaciones del fiscal son las que atentan contra el debido proceso, que es la garantía fundamental que acá se alega, el derecho a defensa y debido proceso. Desde luego, el auto acordado, las normas que se citan, me voy a referir expresamente solo a 2 o 3 tópicos que los voy a excluir del análisis general, para hacerlo más breve. Justamente las normas de las cuales se reclama del auto acordado son las que garantizan un debido proceso. Precisamente establecen la obligación de iniciar el sumario por una resolución fundada. Ahora bien, en el presente caso podrá discutirse si la resolución que dictó, que la hay, el magistrado al iniciar la investigación es suficientemente fundada al remitirse al acta levantada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que se emitió, como muy bien se relató, por un informe de clima laboral en el que se le imputa a la requirente una serie de conductas que son las que a través de los años han motivado el problema de clima laboral en ese tribunal oral en lo penal de Talagante. Esa acta y ese informe son del año 2016. Ahora bien, luego de la dictación, la obligación, según el auto acordado, de dictar una resolución fundada, inmediatamente a continuación se establece la obligación de notificación personal del afectado. En este caso concreto debo decir que la requirente o la afectada efectivamente fue contactada inicialmente por un correo electrónico, lo que no quita que ella se haya puesto de acuerdo con el juez instructor, haya pedido todos los antecedentes y se le hayan entregado en ese momento, antes de su declaración, todos los antecedentes existentes. Luego, en la declaración, concurrió, autorizada naturalmente por el instructor, asistida por su abogado, y además presentó documento y pidió declaración de testigo de inmediato.
Debo recordar en este punto que el procedimiento para la sustanciación de investigaciones administrativas de orden disciplinario establecido en este auto acordado es idéntico al del Estatuto Administrativo para los funcionarios de la Administración Pública, para los funcionarios municipales y, en fin, también a otros autos acordados dictados sobre la materia por altos tribunales de la República, incluido el Tribunal Electoral de Elecciones. Luego, debo señalar que naturalmente existe la posibilidad, como también lo existe en el Código Penal, de decretar la reserva, pero respecto de determinadas actividades y solamente hasta por 10 días en 2 ocasiones. En este caso se hizo uso de ese derecho una vez por 3 días y la otra por 10 días. Finalmente, una vez que el fiscal reúne toda la prueba que requiere y se encuentra en condiciones de formular cargo o de proponer una medida diferente, esta decisión del fiscal con los cargos le debe ser notificada personalmente nuevamente a la persona afectada. Esta resolución fue notificada personalmente y en ese estado se paralizó el procedimiento porque, en primer lugar, la afectada pidió prórroga para la contestación y para el ofrecimiento de prueba, que es el minuto en que se abre el procedimiento para la rendición de prueba y fijación del probatorio, luego por licencia médica y finalmente por decisión de este excelentísimo tribunal. En síntesis, el estado exacto de esa investigación es formulación de cargos debidamente notificada, con derecho a defensa absolutamente salvaguardado, para presentar descargo y para ofrecer prueba que sea de conveniencia de la afectada. Luego, como ella muy bien ha reconocido acá, la prueba debe rendirse sin formalidad alguna y debe ser apreciada de acuerdo con la sana crítica. Finalmente, al cierre de la investigación y después de los cargos se emite un informe que debe remitirse a la autoridad que corresponda a adoptar la decisión correspondiente, en este caso una Corte de Apelaciones, la que, según el auto acordado, puede o debe verlo en cuenta. Luego existe un procedimiento recursivo que también le da derecho, naturalmente toda esta etapa es pública y la afectada tiene acceso a toda la información, y existe un proceso recursivo de apelación y reposición dependiendo si quien aplica la sanción es un tribunal que tiene o no un superior jerárquico, como ocurre también en toda la administración pública. Solamente me voy a referir al tema, como dije, no voy a abordar a fondo el tema de la legitimidad de los autos acordados, ni los principios de derecho penal, porque vuestra señoría excelentísima tiene diversos fallos y conoce mucho mejor que yo el tema de la imposibilidad de aplicar a rajatabla los principios del derecho penal a un procedimiento administrativo disciplinario. Claramente nos enseñaron desde la universidad que las responsabilidades civiles, penales y administrativas son totalmente independientes. Uno puede ser responsable en cualquiera de esos ángulos y no en el otro. En definitiva, en materia de prescripción, efectivamente, el Código Orgánico de Tribunales no contempla una norma que la establezca. Y como se sabe, como no puede ser las acciones imprescriptibles, porque para eso se requiere de una norma legal expresa, en este caso lo que habría cabido sería acudir al derecho común, que no es aconsejable en materia de derecho público, pero la única norma aplicable habría sido la prescripción ordinaria de 5 años. A diferencia de eso, la Corte Suprema estableció un plazo de 2 años, que es incluso inferior al que establece el Estatuto Administrativo. Luego, con respecto a la publicidad, yo no sé si se ha medido exactamente las consecuencias de lo que se pretende o de lo que se sostiene sobre aplicación del artículo 8º de la Constitución Política de la República a las investigaciones sumarias administrativas disciplinarias. Desde luego, la norma, como su señoría excelentísima sabe muy bien, establece la publicidad de todos los actos, palabra muy importante, de los órganos públicos. Yo no sé si lo que se pretende es que los sumarios se ventilen públicamente
como hasta el extremo que los periodistas o los medios de comunicación puedan acceder en cualquier estado del sumario o mientras no esté decretada la reserva de los 10 días, y eso se publicite ampliamente. Yo no sé si realmente sería conveniente a los intereses de la requirente y de los requirentes de la vez anterior, que son también jueces y plantean lo mismo. En todo caso, yo entiendo que esa atribución, ese derecho establecido en el artículo 8 de la Constitución está referido a los actos administrativos de la Administración del Estado y, por lo tanto, se aplican a los actos terminales, no a las deliberaciones previas ni a la sustanciación de una investigación disciplinaria. Finalmente, excelentísimo tribunal, quiero recordar que todas las afirmaciones de hecho que se hicieron en el requerimiento fueron desvirtuadas fundadamente por el juez instructor del sumario, quien acompañó además el sumario y todo el intercambio de correos electrónicos, el acceso, las facilidades que se le dieron a la persona afectada para contar con asesoría legal desde la primera declaración, lo que ni siquiera está contemplado en el auto acordado y fue una concesión de motu propio del instructor, por lo que me remito a todo lo que él señala en su informe. Por todas estas consideraciones, excelentísimo tribunal, solicito el rechazo del presente requerimiento y solicito también muy especialmente se tenga en cuenta los efectos que provocaría la derogación del auto acordado, aunque sea parcial, puesto que el Código Orgánico de Tribunales no contempla procedimiento alguno. Es decir, la situación sería mucho peor a menos que se le complementara, por ser una materia administrativa, con la ley de base de los procedimientos administrativos para la administración del Estado. Agradezco mucho su atención. Buenos días a todos. Gracias. ¿Alguna pregunta, señores ministros? Ministro Letelier. Gracias, presidente. Para abogado de la parte requerente, usted señaló que la etapa de investigación se había negado a la declaración de tres magistrados y que reconoce que fuera de la etapa correspondiente. ¿Por qué no renovó usted esa petición de prórroga? Porque aún no se puede. Ahí sí. Bueno, efectivamente, cuando la requirente toma conocimiento, no es efectivo que concurro con un abogado. Lamentablemente, entre el día de la notificación y el día de la citación y que concurro a declarar, yo tenía curso de la academia y fue una semana que estuve fuera del tribunal sin tener mucho acceso a mis correos electrónicos, un montón de situaciones. Y yo misma hago mi presentación y yo misma solicito que concurran ciertas personas a declarar, entre los cuales se encontraban magistrados del tribunal. Se niega esta solicitud y posteriormente ya comienza la tramitación de la investigación y entiendo yo que como está suspendido el trámite en este momento, yo debo evacuar mis descargos. Posterior a evacuar los descargos, renovaré aquella solicitud de citación a declarar de estos magistrados que no fueron aceptados en primera instancia, o sea, en su momento, cuando yo lo solicité. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Sí. Por favor. Una cuestión de hecho. Según el informe del magistrado sustanciador, se pidió por la requirente al inicio de la investigación la declaración de 4 testigos, 2 de ellos jueces del Tribunal Oral en lo Penal y otras 2 personas funcionarias. Se le dio lugar a la declaración de las funcionarias y no a la de los magistrados porque, según informa el juez sustanciador, ya habían prestado declaración.
Perdón, ¿puedo hacer? No habían prestado declaración los jueces. ¿Alguna otra pregunta? No. Muy bien. Concluye entonces la vista de la causa.